Este es un taller que va a tener dos componentes, el teórico y el práctico. Esperamos a ver en cuántas sesiones lo podemos desarrollar. La idea es que inicialmente conozcamos una reseña de lo que es el minicuento, su estructura, sus componentes, y luego ya entramos a hablar y a conversar sobre lo que tenemos que tener en cuenta para realizar este género literario. Pues bien, amigos, el minicuento relativamente joven empezó en el siglo XIX, cuando Charles Baudelaire, el poeta francés, tuvo a bien iniciar un movimiento vanguardista de hacer que la gente escribiera más corto. Entonces él sus poemas los empezó a colocar en una prosa breve, y de ahí salió su primer libro de cuentos. Él tuvo a bien llamarlos pequeños poemas en prosa. La parte de América tuvimos a Rubén Darío, el escritor nicaragüense, quien también convirtió parte de su poesía en minicuentos y elaboró lo que se llamó los poemas azul. Otros escritores en Argentina tuvimos a Ángel Estrada, que escribió Calidoscopio en 1911, y a el conocido Leopoldo Lugones, que escribió una obra que llamó Philosophicus. Todos estos fueron unos vanguardistas que dieron pie para que el minicuento tomara categoría, porque la verdad es que el minicuento siempre ha sido tratado como de segunda categoría. A uno lo consideran hasta un chiste, pero la verdad es que lo que no saben es que escribir un minicuento es más difícil que escribir un cuento largo y que una novela. Entonces quiero animarlos para que empecemos a trabajar y para entrar en este género que es fantástico. Otro latinoamericano muy famoso es Augusto Monterroso, oriundo de Honduras, y, y es el autor del famoso minicuento El dinosaurio, que todos lo conocemos. Cada uno se lo ha aprendido a su manera. Cuando amaneció o despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese ha sido mi cuento clásico para nosotros. En mi cuento, ¿de dónde viene o cuál es su estructura? Pues, si se puede decir, su ADN es el mismo del cuento. Ya, su estructura, igual que el cuento, tiene un inicio, tiene una parte media y un desenlace. La parte media generalmente se llama conflicto. Está compuesto por personajes. Se dice que ojalá los personajes del minicuento no sean más de 2, porque ya 3 es una multitud, y 4 o 5 ya pues se va a parecer una película de vaqueros. Entonces, son 2 personajes y entran en un conflicto. Generalmente los conflictos, ¿sobre qué son? Sobre el amor, sobre el odio o la muerte, son los temas que más se tratan en un cuento, un minicuento. Cuando hay un solo personaje, el, el protagonista tiene como antagonista a la naturaleza. Entonces, son problemas que le genera la misma naturaleza. Los 4 pilares de un minicuento son que sea un cuento breve, ¿sí? Y la brevedad va en que tenemos que expresar toda una historia en menos de 200 palabras. Tenga humor, ¿sí? Porque debido a que es un cuento muy rápido, hay que ponerle un picante a ese conflicto de los personajes. Debe tener poesía, y ahí es algo que aún hoy en día lo hemos heredado de Baudelaire y de Rubén Darío. Algo de poesía
debe ir involucrado en sus líneas, en sus párrafos, en sus 200 palabras. Y tener algo de aforismo, que es una sentencia breve, que generalmente el minicuento lo incluye para mandar un mensaje. Pero los principios fundamentales del minicuento son el principio de la economía. Mientras menos escribamos, mucho mejor. Hay minicuentos de 6 palabras, minicuentos de 50, de 100 hasta de 200 palabras. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de la economía. El segundo principio es el de la velocidad. En un minicuento, desde que arranca, no debe parar, sino hasta el momento en que se vaya a resolver el conflicto entre dos personajes. Y para que la velocidad sea permanente y sea pues, de una manera muy rápido, debemos de evitar de poner mucho punto seguido, mucho punto aparte, las comas, punto y comas, paréntesis, eso debemos de omitirlo. Algo que acelera el minicuento es la utilización de los verbos. El minicuento debe estar conformado en su mayor parte por verbos, pero hay verbos que no debemos de colocar, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando el verbo amar, que lo colocamos, él tuvo que amar. No debemos de utilizarlo así. Él amó o él ama. ¿Por qué los verbos, generalmente los compuestos o los gerundios, en los minicuentos no deberíamos de utilizarlos, salvo pues con dadas excepciones? Y finalmente, el minicuento debe ser funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Hombre, que quepa en menos de 200 palabras. Eso es a grandes rasgos lo que es el componente de los minicuentos antes de entrar con Macabit, para que vamos explicando ya de una manera pues, más concreta con el PowerPoint y ustedes van poniendo la atención a cada punto que vamos desarrollando. Les quiero sugerir que las preguntas, pues ojalá Macabit las apunte, porque pues no es bueno que yo esté hablando y me hagan una pregunta y de pronto o yo me emociono mucho o el compañero pues se extiende viendo las preguntas. Las vamos a reunir, vamos a tratar de que a lo último del taller, por ahí unos 10 minutos finales, las podamos resolver. No quiere decir que si hay una pregunta muy importante, pues hombre, y yo estoy en capacidad de responderle, lo podamos hacer. En términos generales eso, no sé, Macabit, que vamos controlando el tiempo, me dice si ya podemos pasar a la siguiente parte o todavía tengo otros minutos para hablar de generalidades del minicuento. Pues yo creería que le demos paso a la segunda fase, Oscar, porque ya llevamos casi 20 y algo de minutos y la idea es que de pronto te puedas extender un poquito más en la descripción de la presentación, ¿te parece? Bueno, listo, hagámosle. Bueno, entonces, denme un segundito. Me dicen si todos están viendo la presentación. ¿Listo? Sí, ahí sí se ve. ¿Sí ¿sí ven todos el fondo morado? Sí. Perfecto, listo, bueno. Listo, Oscar, yo voy avanzando, Sí, tú yo la estoy viendo, desarrollas. entonces, por favor, el primer punto, Bueno, procede a abrirlo. listo. Bueno, el primer punto, un minicuento es una historia mínima que no necesita más que unas pocas líneas para ser contada, no el resumen de un cuento más largo. Es vital para hacer un minicuento que tengamos la historia. Son muy dados los que se inician en este género literario
de sentarse a escribir sobre el computador sin saber cuál es la historia, ¿ya? Y es muy difícil porque uno cuando va a empezar a escribir o narrar un cuento ya debe saber qué es lo que va a contar, ¿sí? Desde ahí empezamos. Las historias son diversas. Ustedes ya por experiencia, entiendo que la mayoría de ustedes han escrito, saben cuáles son las historias que tienen para contar y de ahí empiezan a desarrollarlo. ¿Por qué se les dice que no traten de hacer un cuento y luego reducirlo? Porque no es lo aconsejable. No, escriba empieza a escribir su minicuento con la historia que tiene en la cabeza y desarrollelo. Al principio, a uno le van a salir minicuentos de más de 200 palabras, pero como esto tiene un proceso de revisión, que más adelante vamos a ver cómo se revisa el minicuento, a medida que lo va haciendo, uno mismo lo va leyendo varias veces. Ahora, el minicuento se debe escribir por lo menos hasta 5 veces, revisarlo. No es que va a quedar de una sola vez lo que nosotros tuvimos a bien escribir. Siguiente punto, Macabiti. Bueno, un minicuento no es una anécdota, ni una greguería, ni una ocurrencia, como todos los relatos. Como todos los relatos, el minicuento tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Su objetivo es contar una historia y cómo se resuelve el conflicto que te plantea en las primeras líneas. Yo creo que todos ustedes saben que es una greguería, ¿no? Una greguería es un relato breve con humor. En el siglo XVIII fueron muy utilizadas las greguerías. Hay un escritor español, Ramón Gómez, quien escribió 10.000 greguerías en un libro que él llamó Greguerías. Entonces, a veces lo confunden al minicuento con la greguería, pero son muy diferentes. La anécdota, ¿qué es la anécdota? Algo que nos ha pasado y que nosotros tendemos a confundirlo con los hechos normales. Y generalmente una anécdota es un incidente que nos ha pasado a nosotros o algo que nos ha sucedido y que lo narramos de una manera, pues, sin tener una hilación. Es llegar al final, hombre, me pasó esto y esto y esto y esto, punto. El minicuento no es eso. El minicuento, como lo ven en el segundo punto, tiene un planteamiento que es lo que generalmente se llama el inicio, cuando usted empieza a comentar la historia, ¿sí? ¿Qué es el nudo? El nudo es cuando los personajes entran en el conflicto. Entonces, ahí empezamos a utilizar la velocidad, vamos con el planteamiento, vamos comentando la historia, luego cuando llegamos al nudo o al conflicto, ahí es donde llegamos a la máxima velocidad. Nosotros tenemos que hacerlo rápido y que el lector no se nos duerma. Ahí es donde se dice darle la bofetada o decía Cortázar, ganarle por nocaut al lector, que es que tenemos que impresionarlo de tal manera que él vaya a la misma velocidad como nosotros queremos que vaya. Cuando ya tenemos a los personajes en el conflicto, ahora sí vamos a resolverlo y eso es lo que se llama el desenlace. Desenlace puede ser abierto o puede ser cerrado. Un desenlace cerrado es que usted termina el cuento y le contó la historia al lector. Y un desenlace abierto es cuando usted deja que el lector se imagine el final. Eso es el componente, es decir, ese es el ADN del minicuento, planteamiento, nudo y desenlace. Sigamos, Macabí.
Tercero, habitualmente el periodo de tiempo que se cuenta será pequeño. Es decir, no transcurrirá mucho tiempo entre el principio y el final de la historia. Y ahí es donde está el fundamento de la brevedad y de jugar con el tiempo, ¿sí? Porque donde se alargan, por ejemplo, el tiempo es en una novela o en un cuento, cuando pasa ya de 3, 4 cuartillas o páginas, ahí la historia la podemos comentar en varios tiempos. En el minicuento no. En el minicuento un periodo bien corto donde se desarrolla la acción de él. A veces conjuga mucho la forma de narrarlo, ¿no? Si usted está en presente, trate de narrarlo todo en presente. O si es en pasado, nárrelo en pasado, para que sea acorde y podamos utilizar la brevedad de lo que mi cuento nos pide. Cuarto punto. Cuarto, lo que hablábamos antes al empezar la sinopsis del minicuento. Conviene evitar la proliferación de personajes. Por lo general, para un minicuento de 3 personas ya son multitud. Lo ideal son 2 personas, para que las 2 personas entren en conflicto. A veces, cuando el tema es de amor, obligatoriamente debe entrar una tercera persona, que por lo general es femenina, quien es la que causa el conflicto. De ahí se acepta que sean 3. Y cuando el minicuento es de un solo personaje que va a comentar sobre una historia de su vida, entonces él va a ser el único personaje. ¿Y cuál va a ser el antagonista? Pues la naturaleza, la vida. Entonces, mucho cuidado con eso, no colocar más de 2 personajes en un minicuento. 5, por favor. El minicuento suele suceder en un solo escenario, 2 a lo sumo. Son raros los minicuentos con escenarios múltiples. ¿Por qué se aconseja esto? Porque cuando usted en un minicuento cambia de escenario, la velocidad se pierde, la descripción se aumenta y la historia se nos puede volver más larga. Entonces, por eso es lo ideal, en un solo escenario, cuente usted su historia. Porque eso es lo ideal, pero no coloque varios escenarios, porque, como les decía, puede alargarnos el cuento y podemos perder la velocidad del mismo. Sexto, para evitar alargarnos la presentación y descripción de espacios y personajes, es aconsejable seleccionar bien los detalles con los que serán descritos. Un detalle bien elegido puede decirlo todo. ¿Qué se aconseja en un minicuento? No describa tanto al personaje, ni al paisaje, ni al escenario, porque la descripción se utiliza mucho en el cuento largo, para alargarlo y para meterle como más tensión. Por la brevedad del minicuento, no es aconsejable describir mucho estos aspectos. A veces dicen que cuando escribimos minicuentos o cuentos un poco largos para los niños, sí es importante describir, porque el niño entiende es por la descripción, pero en el minicuento no es muy aconsejable esto. No describa. Dice el personaje tal, se vio enfrentado a este otro bajo tales circunstancias,
y la forma como resolvieron su conflicto. Pero no decir, pues, digamos que está el personaje, son unos marinos y están en su buque en alta mar, no ponerse a describir cómo está el mar, cómo están las nubes, que tempestad, no, eso no es aconsejable hacer. Séptimo, un minicuento es sobre todo un ejercicio de precisión en el contar y en el uso del lenguaje. Es muy importante seleccionar drásticamente lo que se cuenta y también lo que no se cuenta y encontrar las palabras justas que lo cuenten mejor. Por esta razón, en un minicuento el título es esencial. No debe ser superfluo, es bueno que entre a formar parte de la historia y con una extensión mínima ha de desvelar algo importante. De este séptimo punto, que es tal vez el más importante de los 10 que vamos a describir, salen algunas sugerencias. Por ejemplo, cuando hagamos un minicuento, no empecemos por colocar el título. Escribamos primero el minicuento las 4 o 5 veces que le digo. Y luego, cuando ya lo tengamos armado y creamos que ya está hecho el minicuento, entonces busquémosle una frase del mismo minicuento o algo relacionado. ¿Por qué? Porque en el minicuento el título induce al lector a leer algo que le llamó la atención. Es vital poner un buen título. El uso del lenguaje. Nosotros a veces, como hablamos, queremos escribir. Y ese es un gran error, porque eso es lo que se llama el ruido. El ruido es querer plasmar en la escritura lo que nosotros hablamos. Entonces empiezan a entrar una serie de palabras, de verbos, que no son los adecuados. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchos los determinativos, este, eso, la, lo. En el minicuento se debe evitar. Otras cosas que se deben evitar, los adverbios terminados en mente, eh, porque son muy sonoros y ocupan demasiado espacio. Entonces, evite esa serie de adverbios. Las palabras justas, a veces somos muy dados a colocar unos adjetivos rimbombantes para impresionar al lector. Lo aconsejable es que no lo hagamos. Ojalá que en un minicuento hubiese lo mínimo de adjetivos y sí más bien que haya preponderancia de los verbos. Eso es a grandes rasgos lo de este punto 7. Más adelante, cuando ya entremos pues, más dentro de la parte intrínseca del minicuento, vamos a dar unas sugerencias de qué parte del lenguaje utilizar y qué no. Gustavo. Óscar, discúlpame que intervenga. Pasa que estamos ya casi llegando al tiempo final, tenemos 8 minutos, entonces pues vamos a terminar el desarrollo de los 10 ítems y si de pronto no nos queda espacio para las preguntas, les recomendaría a nuestros participantes que nos las envíen ya sea a través del correo electrónico o nuestra cuenta de Facebook o WhatsApp para nosotros poderles dar solución, ¿vale? Listo. Entonces yo leo más rápido los 3 puntos que hacen falta. Octavo, pese a su reducida extensión y a lo mínimo del suceso que narran, los minicuentos suelen tener un significado de orden superior. Es decir, cuentan algo muy pequeño, pero que tiene un significado muy grande. Por eso les digo, más difícil escribir un minicuento que una novela. La novela se puede regar, expandir, en un minicuento no, y su mensaje tiene que ser de una gran profundidad. Noveno.
Es muy conveniente evitar las descripciones abstractas, las explicaciones, los juicios de valor, y nunca hay que tratar de convencer al lector de lo que tiene que sentir, lo que tiene que sentir. Contar cuentos es pintar con palabras, dibujar las escenas ante los ojos del lector para que éste pueda conmoverse o no con ellas. Lo que les decía, no describa. En mi cuento no se describe, no le explique al lector el contenido del género y no emita juicios. No debe nunca emitir juicios en un mini cuento. Y la última, la 10, piensa distinto, no te conformes, huye de los tópicos. Uno no escribe ni minicuentos ni nada para contar lo que ya se ha dicho 1000 veces. El tópico en literatura son frases breves usadas frecuentemente a lo largo de la historia. Generalmente los tópicos lo utilizaron mucho en los siglos pasados porque son frases en latín. Entonces, por ejemplo, un escritor escribía "vecin", que en latín quiere decir "¿dónde están?". Y con eso le daba pie para hacer un minicuento. Entonces, no utilizar los tópicos. Oye, pues nosotros tenemos muchos tópicos ya acá en Colombia, pues que a veces nosotros tratamos de una frase de esas, hacer un minicuento. Y no contemos lo que ya se ha dicho. Mire, para el día que, cuando nosotros hacemos una historia, ahí tenemos algo para narrar. No necesitamos copiar, no necesitamos plagiar, no necesitamos sacar el mismo tema del escritor. Con esto termino muy rápidamente, pues los puntos más esenciales del minicuento. Les agradezco mucho su atención y ya dejo el resto del programa para que lo maneje Maccabi. Bueno, pues no, gracias Oscar por este aporte tan importante, porque digamos que eso nos da pautas acerca de la manera como tenemos que desarrollar este género literario que a simple vista pareciese que fuera sencillo, pero que realmente, como tú decías, inclusive es un poco más complicado que hacer una misma novela. No sé si de pronto alguno de los participantes tiene una pregunta, algo que aportar, algo que objetar con respecto a lo que hemos hablado. Yo Alejandro, a Giovanni. tengo una pregunta. Hola, buenas noches. Oscar, mi pregunta es, ¿cuántas letras es lo mínimo y lo máximo para un mini cuento? ¿Cuántas palabras? Lo mínimo serían 2, ¿sí? Yo he hecho, por ejemplo, minicuentos de 6 palabras. El escritor dejó de escribir, llegó al final, 6 palabras. Hay de 50 palabras, hay de 100 y hay de 200. Esos son como los parámetros para uno escribir su minicuento. Pero de ahí no nos podemos pasar porque ahora otros tienen otras medidas, que es que el minicuento no pase de una página o de una cuartilla. Pero a mí me parece que una página ya lleva más de 200 palabras, entonces no les aconsejo eso. Otros a veces dicen que los caracteres. Ustedes saben que los caracteres suman letras, punto, punto y coma, espacios. Ustedes los miden por eso. Pero esa no es una medida tampoco correcta porque los puntos, las comas, pues no deberían de sumar. Cíñanse a eso. Menos de Alejandro, 200 palabras y con eso tienen ya su minicuento. Ahora, no es que van a escribir, no es que sea una camisa de fuerza de 200. No, como le digo, yo tengo minicuentos de 6 palabras. bueno, yo creo ¿Listo, que Gio? nos queda espacio para una pregunta que iba a hacer Alejandro y nos despedimos. Buenas noches. No, no era una pregunta, era más bien como una acotación y es referente al género del minicuento, el microcuento. Me parece que
uno de los máximos referentes de Latinoamérica hoy día es Luis Brito García, escritor venezolano dedicado solo a los microcuentos y minicuentos. Él tiene un libro que se llama Abra Palabra, donde despliega toda una cantidad de elementos literarios para escribir microcuentos sobre muchos temas. Nada más era ese. Ah, bueno, Sí, entonces, quería decirles que en Colombia también tenemos muy buenos microcuentistas. Por ejemplo, Harold Kremer, quien tiene una revista que se llama Ecuorio desde hace mucho tiempo. Y ahí escriben todos los microcuentistas. Aquí en Cali está Javier Tafur González. En Pasto está el grupo Alebrijes, que tiene hasta un concurso anual de minicuentos.